Para hablar del tema nos acompaña José Antonio Ezquerra, director de promoción de Finamex. Bienvenido. Muchas gracias, Susana. Gracias Qué por gusto. recibirme. Pues bueno, cuéntanos, ¿cuál ha sido el comportamiento de la deuda en México en los últimos 10 años en relación con el crecimiento del PIB? Mira, antes de meternos, si quieres, ese tema, yo creo que ha sido muy sonado en las noticias y existe la creencia de que Andrés Manuel López Obrador, con todos los planes que tiene, va a tener que salir a endeudarse. Esa es una de las teorías y es una posibilidad. Es una posibilidad que cuando no le alcance para cubrir todos estos proyectos, tenga que salir a endeudarse. Y como bien lo mencionaste tú en la introducción, efectivamente, no necesariamente el endeudarte puede ser o debe ser malo para un país. Al final, la decisión de endeudarse de un país no es más que una decisión económica. Cuando tú tienes un gasto a este nivel y tienes ingresos a un nivel mucho menor, por supuesto no queda otra más que salir a endeudarte para cubrir esos gastos, ¿no? Entonces, si quieren poner la primera gráfica y meternos de lleno al tema, precisamente lo que analizamos fue el nivel de crecimiento de la deuda de México en los últimos años. Si te das cuenta y nos enfocamos en las barras de color naranja, pues ha habido un crecimiento importante de la deuda como proporción del PIB. Lo que estamos graficando ahí es ese 46.4% que vemos al final, es el porcentaje de la deuda en relación al PIB. Entonces, veníamos en 2008 de niveles del 21% y hoy estamos pues casi o más del doble de la deuda al 46.4%. No es mucho más claro en el último sexenio cómo ha habido un incremento importante en la deuda. Lo que estamos graficando en la línea de color azul es el crecimiento año con año como país. Y si te das cuenta, pues ese endeudamiento no se ha visto necesariamente reflejado en el crecimiento. Inclusive si vemos la tendencia de crecimiento en los últimos 3 años de este sexenio, bueno, considerando hasta 2017, pues más bien la tendencia viene a la baja y en 2018 pues probablemente cerremos con un crecimiento del 2 o inclusive abajo del 2%, ¿no? Sí, ha sido mayor el endeudamiento que el crecimiento. Ha sido un endeudamiento con una tendencia importante a seguirte endeudando mucho más como proporción del PIB y eso no se ha visto reflejado en crecimiento, ¿no? Que eso es lo más importante. Hay muchos países que deciden endeudarse y en consecuencia años después se ve reflejado en crecimiento. Precisamente, ¿qué nos puedes decir de la experiencia internacional tanto de países emergentes como de países desarrollados? Sí, preparamos precisamente esa gráfica. Primero vamos a ver cómo está México en relación a los países emergentes. Si te das cuenta, México aquí está a media tabla. México, el endeudamiento es el 46.4 y ahí vemos a países como Chile al 23.6 como porcentaje del PIB y países como Brasil que tiene el 74% en relación al PIB. Pero ve los crecimientos. Por ejemplo, China tiene un endeudamiento similar a México, pero tiene un crecimiento, y para el tamaño de la economía de China, que es la segunda economía más importante del mundo, pues muy superior al de México, rondando los niveles del 7% en crecimiento, ¿no? Vemos, por ejemplo, a India, que está mucho más endeudado, pero crece al 7%. Entonces ahí es cuando nos referimos que no necesariamente endeudarte es algo malo si se ve reflejado en crecimiento. En específico en India, en el 2000 el crecimiento de India era del 3.8%. Quiere decir que del 2000 a la fecha duplicaron su crecimiento. Ahorita están creciendo al 7.3%. Y en los últimos 10 años, la India, los últimos 10 años nunca ha crecido a niveles menores al 5%. Entonces ahí, si te das cuenta y lo retomamos, pues sí, el endeudarte o crecer tu deuda, si al final de cuentas se ve reflejado en un crecimiento, no necesariamente es una mala noticia. Y mira, y en el caso de India justo está pues este complejo que se ha mencionado tanto en México de Jamnagar, donde está la refinería que Rocío Nale, la próxima secretaria de Energía, pues ya fue a ver y que tomarán como ejemplo para la construcción de una refinería aquí en México. Es un complejo que construyeron entre 2005 y 2008 con un costo de más de $6,000 millones. Entonces, sí, que impulsó mucho la economía, mucho probablemente de iniciativa privada, claro, pero alrededor de esa iniciativa privada pues hubo mucha inversión pública para contribuir precisamente a este tipo de inversiones, como bien lo mencionas, ¿no? Entonces, aquí nos queda claro que el endeudarte no necesariamente es malo, ¿no? Si lo vemos contra economías desarrolladas, en el siguiente gráfico, lo que vemos, ahí pusimos a México como referencia, pero fíjate cómo las economías desarrolladas en este caso, por lo menos estos países y la zona euro, están en niveles de endeudamiento por encima de México. Vemos, por ejemplo, Estados Unidos, que su deuda es superior al PIB, o Japón, que ni se diga que vive totalmente endeudado, ¿no? Pero una economía como Estados Unidos, del tamaño de Estados Unidos, la principal del mundo, que logres crecer arriba del 2.5%,
pues no te importa tanto el nivel de deuda. Hay muchos otros factores que afectan a la deuda, no solamente si tú te endeudas lo vas a ver directamente en crecimiento, pero bueno, aquí vemos cómo hay países que están endeudados y sí crecen por encima de México, inclusive siendo economías desarrolladas. Por cierto, de Estados Unidos, el 28% de su deuda está en manos chinas, que nos lleva al tema de la guerra comercial y saldría para otro tema y probablemente tocarlo en algún otro momento. De los bonos del Tesoro, ¿no? Que igual iba a haber un castigo por ahí. Va a haber seguramente represalias. Y en la siguiente gráfica, si me ayudan por favor a ponerla, lo que hicimos fue pues ver dónde estamos parados, ¿no? A ver, ya dijimos que México ha crecido su deuda, ahí lo vemos en la segunda línea, la línea de color azul, pues ha más que duplicado su deuda, desde 2008 ha crecido 120% su deuda. Chile la ha crecido en 382%, pero Chile tiene, y se ve del lado derecho, un nivel de endeudamiento del 23.6% como porcentaje del PIB. Digamos que se podía dar el lujo de crecer en esos niveles la deuda. Pero de todos estos países, México es el segundo país que más ha crecido su nivel de deuda contra el PIB en los últimos 10 años. Entonces, viendo todas estas cifras, José Antonio, ¿por qué con estos niveles de endeudamiento en México no estamos creciendo? Mira, yo considero que hay muchos factores. O sea, el nivel de deuda no solo se mueve o no solo se ve reflejado en crecimiento. Importa mucho si, por ejemplo, México tiene deuda en dólares, entonces importa el tipo de cambio y algunos otros factores. Pero lo principal es de qué forma inviertes ese gasto, porque al final, si tú estás creciendo los gastos, pues te tienes que endeudar para llegar a esos gastos. Lo que tienes que analizar es de qué forma los estás invirtiendo, ¿no? Principalmente la inversión en gasto público. Precisamente en los últimos años, 2017, es el año en el que menos se invirtió en gasto público en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues podría ser una de las muchas razones, pero sí llama la atención cómo creces la deuda pública. Digo, ¿cómo creces la deuda en general? Reduces tu inversión en deuda pública, crecen otras inversiones, el gasto no inversiones, y crecen otros gastos como el gasto corriente, y ese es uno de los factores que sin duda hace y no permite que nos veamos reflejados en un buen crecimiento, inclusive 2018 como uno de los peores en cuanto a crecimiento del último sexenio. Bien, pues un gran reto para la siguiente administración y un tema que ya se ha puesto sobre la mesa de incrementar la inversión pública. Veremos hasta dónde la incrementamos o la mantenemos, pero lo importante es que se ve en crecimiento. Así es. Pues muchas gracias por tu participación. No, hombre, gracias a ti por invitarme. Muchas gracias, José Antonio Ezquerra, director de promoción de Finamex Casa de Bolsa. Nos vamos a otro